Dios les bendiga, bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. Mi nombre es Valente Castro. Les invito a que se suscriban al canal y que también activen la campanita. Pues vamos a continuar estudiando la Palabra de Dios. Recordemos en lo que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta ocasión estaremos estudiando dos textos bíblicos, uno que se encuentra en Colosenses 2:16 y también Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Son textos que también están confundiendo a mucha gente, que a mi entendimiento no es tanto que los confunda, es más bien con el deseo de justificar para así desobedecer a Dios. Pero bueno, yo no puedo decir si es así o no. Simplemente quiero compartirles con ustedes el contexto de estos textos para así aclarar que en verdad como se interpreta o como lo están interpretando, pues es de una manera equivocada. Y esa es la idea de traer estos estudios, para que entendamos la palabra de Dios de una manera más sencilla y más fácil. Bien, vayamos allí a Colosenses 2, capítulo 2, versículo 16, y dice su versículo así: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta nuevas, lunas o sábados, que nadie os juzgue en comida. Esa es la parte que nos corresponde estudiar el día de hoy, que dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Lo que están diciendo acá es que hoy podemos nosotros comer de cualquier cosa y nadie nos tiene que juzgar. Entonces estábamos diciendo que se basan en esta parte, la primera parte: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. En otras palabras, que podemos comer de todo y nadie nos tiene que criticar. ¿Será eso así? En realidad no. Miren, el texto el texto en sí es claro. Vamos a leer desde el versículo 8. Ok, vamos a leer desde el versículo 8 y vamos a ir estudiando poco a poco. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías vanas y sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. ¿Se dan cuenta? Aquí ya empezamos a estudiar que está aquí el apóstol Pablo enseñando que nadie nos debe engañar acerca de enseñanzas o tradiciones de hombres. En el judaísmo se usaba mucho en lo que eran la ley oral. Todavía se usa en el judío ortodoxo, pero en ese tiempo estaban entrando personas y a una enseñanza diferente que la que ellos tenían. Entonces había judíos que les estaban enseñando de una manera más bien de una manera judaica, y esa no era la manera de poder de enseñarle a los nuevos creyentes, y los criticaban en cuanto a comidas, de qué tenían que comer. Pero no se refiere a comidas inmundas, sino se refiere a qué tenían que comer en los días de sábado. En ese tiempo había dos escuelas de dos rabinos con mucho renombre, ¿sí? Con un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Entonces ellos eran la autoridad de la enseñanza, y uno de ellos decía que la mejor comida era para comerla en los sábados, y otro decía que no había problema, que podía comerse
en cualquier día, pero está hablando de comida limpia, no comida inmunda, sino comida para comerse en ese día. ¿Por qué? Porque supuestamente el sábado es un día de fiesta y debe ir uno de gala, bien vestido y bien con una muy buena comida para compartir, para convivir también. Y eso se volvió como una ley, y entonces por eso, debido a eso, se juzgaba a aquel que no llevaba buena comida ese día, o también que usaba esa comida de lo mejorcito para comerla en cualquier día. Entonces la otra escuela de este rabino decía que no había problema, que se podía comer en cualquier día ese tipo de comida, y que nadie tenía que juzgarle. O sea, yo por ejemplo ahorita yo puedo comer lo mejor que yo quiera comer en cualquier día, sea lunes, martes, miércoles, cualquier día. Pero bien puede ser otro líder religioso que me diga, no, guárdate esa comida y tienes que comerla en sábado. Y en ese consistía en esto, que se está juzgando a las personas en qué era lo que estaban comiendo. Y por eso dice el texto allá, que nadie os juzgue en lo que comes, ¿sí? O lo que bebes, o en días de fiesta nueva, en nuevas lunas o sábados. O sea, que nadie os juzgue por eso, que nadie os juzgue en cómo lo guardas el sábado, porque siempre había requisitos de cómo obedecer la palabra de Dios. No vamos a profundizar en eso, simplemente vamos a concentrarnos en lo que es la alimentación, que es lo que nos concierne el día de hoy, que nadie os juzgue por lo que coméis. Entonces ya aclaramos eso, que no está hablando de juzgar aquel que come cualquier tipo de comida. No, está hablando de juzgar el tipo de comida que se va a comer en sábado, o sea, de lo mejor. En eso consiste, ¿ok? Y que realmente la comida la puedes comer, esa comida la puedes comer en cualquier día, no necesariamente en sábado. Bien, pues vamos a seguir leyendo para agarrar contexto, porque siempre es importante agarrar contexto y entender mejor la palabra de Dios. Dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que ahí está diciendo, ya esto es de acuerdo a lo que leímos en el versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Hay que recalcar esta parte, de los hombres conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Por eso dice el 9, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque estamos completos en él. Bueno, pues él murió por nosotros y él nos ha dejado una enseñanza también. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo allá en Efesios 2:20, me parece. Dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús. O sea, edificados sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús. Entonces nosotros vamos a tener nuestras bases bíblicas en lo que enseñaron ellos, no en lo que enseñan personas, seres humanos. Y esto es muy común el día de hoy. Eso se conoce, todo lo que se ha reemplazado, todo lo que han estado reemplazando por la enseñanza de los apóstoles y los profetas y de Cristo por enseñanzas de humanos. Eso se le conoce la teología del reemplazo. Es importante que la estudie. Si usted es un buen estudiante, yo se lo recomiendo, y se va a quitar de muchos prejuicios. En el versículo 11 dice, en él también fuiste circuncidados con la circuncisión hecha sin mano, al despojaros del cuerpo de los pecados mediante la circuncisión hecha por Cristo.
sepultados con él en el bautismo, fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. A vosotros que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados. Canceló la nota de vuestra deuda que consistía en, fíjense bien aquí, dice otra vez, que consistía en ordenanzas desfavorables a vosotros. La quitó y la clavó en la cruz. ¿Cuáles eran esas ordenanzas? Ya los he explicado. Ordenanzas de los rabinos, ordenanzas de personas. Esto ya estaba escrito. No voy a abarcar tanto todo eso porque no quiero tomar tanto tiempo en este estudio. Pero sí es necesario que seamos muy enfáticos en esto, que está hablando de ordenanzas de hombres, ¿ok? Esas las quitó Cristo Jesús. Cristo Jesús no quitó la palabra de Dios. Lo que estaba escrito no lo quitó, porque él mismo dice: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino que he venido para cumplirla. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea que él no quitó nada de lo que estaba escrito. Eso debe quedar bien claro. Si nosotros rechazamos esa enseñanza, entonces al quitarle nos hacemos acreedores a ser maldecidos por Dios. Y si le agregamos de igual manera, es por eso que es bien importante que entendamos la escritura. Bien, vamos a leer este versículo otra vez. Vamos a leer el 20. Dice así: siendo que habéis muerto con Cristo a los rudimientos del mundo, porque como si aún pertenecierais al mundo, os sometéis a ordenanzas como no uses, no gustes, no toques. ¿Se dan cuenta de que está hablando? Esas ordenanzas están allí de los judíos. Ya lo estudiamos en uno de los estudios anteriores. Allí en Marcos capítulo 7, donde se le juzgaba a los discípulos que no se lavaban las manos, y hablaba que también había que lavar los jarros, los utensilios. Bueno, pues aquí están, son estas mismas enseñanzas. Por eso dice en el 22, todas esas cosas están destinadas a perecer con el uso, porque se basan en mandatos y enseñanzas de hombres. Nada de eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, a eso se está refiriendo cuando dice que nadie os juzgue por lo que comes, por la tradición de los rabinos, de los ortodoxos, de aquellas gentes de ese tiempo que tenían su ley oral, y que todavía muchos ortodoxos el día de hoy lo están haciendo. Y no es que lo esté juzgando, para ellos está bien, ok, que ellos la guarden, pero esas enseñanzas no son bíblicas, ok. Es bien importante entender esto. Bien, con eso en mente creo que ya terminamos este concepto, esta enseñanza acerca de que nadie os juzgue. No saquemos los textos fuera de su contexto, ¿ok? Bien, pues vamos a ver el siguiente texto y ya con ese vamos a terminar. Y este lo encontramos allí en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Dice así: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay que desechar si se toma con acción de gracias, porque queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Bueno, esto es importante aclararlo también muy bien, porque pues ya en todos los textos que hemos escudriñado, pues nos hemos dado cuenta que ninguno de ellos nos está diciendo que la alimentación
que es inmunda se debe de comer. Eso ya está más que clarísimo. Entonces, ¿por qué un versículo acá nos puede echar a perder todo eso? ¿Será que el apóstol Pablo se equivocó en todo eso? No, él también guardaba la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí en Hechos. Ahorita regresamos aquí, ok. Me acordé de este texto, Hechos capítulo 21, versículo 20. Al oírlo, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos siguen siendo celosos por la ley. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice esta versión. Dice: al oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Esto nos enseña que efectivamente hasta entonces todavía la alimentación seguía vigente, porque ellos seguían obedeciendo la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo tuvo que ir a pagar un voto de Nazario para enseñar que efectivamente él seguía guardando la ley de Dios. Entonces no se quitó nada de eso. Ya dijimos que el mismo Señor Jesucristo dice que hasta que no pase el cielo y la tierra, nada de lo que está escrito pasará. Entonces, ¿por qué tendría que cambiar ahora? Si ellos no la entendieron de esa manera. Entonces eso es importante que nosotros lo estudiemos y seamos bien claros que hasta aquí Pablo nos está diciendo que ya con una oración todo queda limpio, y ahorita lo vamos a descubrir, ok. Vamos a leer desde el versículo 1 y de esta manera nos vamos a dar cuenta de qué es que está hablando realmente el apóstol Pablo. Dice el versículo 1: el Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ven de lo que está hablando? No está hablando de comida. Dice: con hipocresía hablan mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Y aquí está la clave. Dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Quiénes son los que están enseñando que hay ciertos alimentos que no se deben de comer en cierto tiempo? Bueno, en la Cuaresma. ¿Y quién prohíbe casarse? Pues también esta misma organización. Dice: y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con agradecimiento participasen de ellos los fieles. Y aquí está la clave: que conocen la verdad. Ahí está, que conocen la verdad. ¿Quiénes son los que conocen la verdad? Pues aquel que estudia la palabra de Dios, aquel que enseña la palabra de Dios correctamente. Si la escritura es difícil de entender, el apóstol Pedro dice de Pablo que algunas escrituras del apóstol Pablo son difíciles de entender, y que los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Cuáles son los indoctos? Aquellos que no tienen doctrina. Doctos son los que tienen doctrina. Indoctos son los que no tienen doctrina, o que no tienen una enseñanza firme. Dice el apóstol Santiago que son como las olas del mar, que son llevadas de un lugar para otro. Esos son los indoctos. ¿Okay? Por eso es importante entender la palabra de Dios. Y esto se lo digo muy en serio a todo aquel que realmente quiere
ser parte del pueblo de Dios, porque hoy en día queremos lo más fácil, lo más sencillito, y que no se nos diga qué es lo que tenemos que hacer, porque ahí sí queremos todas las bendiciones para nosotros, pero no queremos obedecer a Dios. Y es por eso que nos justificamos, buscamos la manera para no obedecer a Dios. Eso es importante entenderlo. Por eso dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar. Sí se toma con acción de gracias, pero no está hablando de los animales limpios o inmundos, está hablando de las comidas que están prohibiendo comer. ¿Qué fue lo que dijo Dios acerca de los alimentos que podemos comer? Pues ya está escrito allá en Levíticos capítulo 11, por eso dice, porque queda santificada por la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Lo que ya está escrito. Y por la oración, porque con la oración pues se le da gracias a Dios. Entonces, entender la palabra de Dios es importante, porque por ella nosotros nos estamos limpiando, nos estamos lavando, nos estamos sumergiendo en ella. Y esto es lo que dice el apóstol Pedro allí en 1 de Pedro 1:23. Veamos lo que dice. Es más, vamos a ver desde el versículo 22. Dice: ahora que os habéis purificado mediante la obediencia. Noten lo que estoy diciendo aquí: mediante la obediencia, no mediante la desobediencia. Siempre va a estar hablando así la palabra de Dios, pero esas son las cosas que no nos gustan escuchar. Dice: ahora que os habéis purificado mediante la obediencia a la verdad, que lleva a un sincero amor fraternal, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y luego el texto que yo les quería mencionar dice: pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué permanece para siempre? Su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. No es que Él dijo una cosa y mañana ya se arrepiente y la quita. No. Dice allá en Números, dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿No? Y lo que ya está escrito, escrito está desde el principio. Entonces, Dios no ha limpiado ninguno de los alimentos. Siguen vigentes hasta el día de hoy y van a seguir así. Entonces es importante que eso lo entendamos. Un versículo más que vamos a estudiar, vamos a leer nada más. Y este se encuentra en Isaías, capítulo 66, versículo 17. Y ya con esto terminamos. Dice así: los que se santifican y se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de puerco, culebras, ratones, juntos serán talados, dice el Eterno. ¿Quiénes van a ser talados o quiénes van a ser exterminados? Los que se santifican y se purifican en los huertos. Uno tras otro, los que comen carne de puerco, culebras, ratones, etc. ¿Se da cuenta? Ahora, esta es una profecía, o sea, es una profecía para el futuro, para nuestros días y para el futuro. No es que fue una profecía solamente para el pueblo de Israel en su tiempo, no. Esta es una profecía para todos los tiempos. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Sí, efectivamente es para el pueblo de Israel. Pero también las promesas son para el pueblo de Israel. Y si tú quieres ser parte de esas promesas o tomar parte de esas promesas, también tienes que ser parte de ese pueblo y tienes que ser obediente a las enseñanzas que Dios le ha dado a ese pueblo. Bien, nada más déjenme ver con ustedes una vez más allí en Romanos capítulo 11. Vamos a leer esta parte que me gusta mucho. Y esto es para que entendamos que realmente nosotros sí somos parte del pueblo de Israel.
y si somos parte del pueblo de Israel, entonces sí necesitamos obedecer la palabra de Dios. Pero si usted no se considera parte de ese pueblo, entonces no se preocupe. Estas enseñanzas no son para usted. Dice así: si algunas ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertadas entre ellas, y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz de la savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe tú que no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos recibiendo la enseñanza bíblica a través de este pueblo. No es que este pueblo reciba la enseñanza bíblica a través de nosotros. No, es a través del pueblo que Él ya escogió. Y es siendo Cristo Jesús la raíz. Lo mismo que dice ahí Efesios, lo que ya les mencionaba. Que edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús. Él es la raíz, y de ahí es que nosotros agarramos toda la enseñanza, a través de los apóstoles, a través de los profetas, pero nunca ellos a través de nosotros. No pongamos otro fundamento, que eso no es bíblico. Vaya, esa es una teología del reemplazo y hay que eliminarla. Bien, que Dios les bendiga. De esta manera terminamos ya este estudio. Agradezco mucho que me hayan acompañado durante estos 4 estudios. En verdad yo no quería tomar tanto tiempo, pero es importante. Y bueno, les invito a que los estudien todos uno por uno, y de esta manera vamos a mejorar nuestro entendimiento y vamos a enriquecer nuestra mentalidad, y vamos a ser más obedientes a la palabra de Dios, que eso es lo que Dios quiere. Ya lo hemos estudiado a través de todos estos estudios, así de que no se les olvide inscribirse en este canal, no se les olvide activar la campanita y también compartir estos videos con aquella gente que los necesita. ¿Ok? Otra vez, mi nombre es Valente Castro. Dios les bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo estudio.